Soy Julio Briceño y estoy encantado de estar aquí, invitado por el maestro Enrique Barrios para trabajar con los maestros de las secciones de metales y percusiones de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Para mí es un privilegio estar aquí trabajando con los colegas, aprendiendo de ellos y tratando de contribuir de alguna manera en el desarrollo de los programas de esta temporada de la orquesta. Soy maestro de trombón en el Conservatorio Nacional de Música y Música de Cámara hace ya muchos años, un buen número de años, y además soy trombonista principal de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. He tenido la fortuna de dirigir programas similares, como el que estamos realizando en estos días, en esta sede, en otras orquestas. Recientemente tuve el privilegio de dirigir un par de conciertos con la Sinfónica Nacional, los metales y percusiones de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, antes con los maestros de la propia Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y ahora estamos aquí con los maestros de esta orquesta tan importante, sobre todo para cumplir y completar una propuesta musical en esta parte norte de la Ciudad de México. Bueno, me parece muy importante que en una orquesta como esta, y para el caso puede aplicar para cualquier orquesta sinfónica en el mundo, el hecho de programar una semana o 2 semanas de trabajo con las secciones de metales y percusiones es de la mayor importancia y el mayor beneficio, no solamente para los actores, en este caso de este programa, sino también para la propia orquesta, porque representa la experiencia de la música de cámara, en el sentido de que todos los que tocamos instrumentos de metal y percusión estamos de alguna manera acostumbrados a estar en el fondo del escenario. Y ahora los protagonistas son los maestros. El fondo del escenario dejó de existir y ahora nos apoderamos del escenario, o se apoderan del escenario ellos, de tal forma que prácticamente cada uno es un solista. El concepto de la música de cámara requiere de eso, requiere de una mayor preparación, de un mayor virtuosismo, de un mayor nivel de concentración, de una actitud diferente, y en ese sentido ya cada uno ha ganado. Cada uno de los participantes ha ganado muchísimo en su experiencia personal y en la experiencia institucional. De manera que en las próximas semanas la orquesta podría notar esa diferencia enorme en la contribución del sonido y la integración de las 3 secciones de metales, como son la sección de cornos, la sección de trompetas, trombones y tuba, y la sección de percusiones como una unidad mucho más integrada a un organismo orquestal como es la orquesta que todo el mundo conoce. De manera que yo creo que esto es lo más saludable que puede haber, y felicito tanto a la orquesta como al propio maestro Barrios por tener iniciativas como esta y llevarlas a cabo. Hola, mi nombre es José Guadalupe Martínez Clavería, soy trompetista de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Tengo 11 años trabajando con la institución, muy a gusto. La verdad es que ha sido un privilegio para mí, una experiencia muy grande como profesional en este ámbito de la música. Ha sido todo un privilegio de verdad. El reto no es tanto con las percusiones, más bien el reto es el balance en todos los metales, porque difícilmente se logra juntar una agrupación de esta magnitud, que en este caso llevamos, por ejemplo, 2 tubas, vamos 6 trompetas, 7 trompetas, donde manejamos desde casi todas las trompetas. Estamos tocando trompetas pícolos, trompetas en si bemol, trompetas en do, trompetas bugle, que difícilmente se llega a hacer una obra de esa, cuando se llega a trabajar ese tipo de instrumentos en un concierto normal del programa de la orquesta, y se hacen pocos conciertos con este tipo de música. Últimamente se han estado haciendo conciertos, pero la verdad es que el sonido es totalmente muy alegre, muy satisfactorio, que es personal. Por ejemplo, mezclándolo con la tuba, con los trombones, con los cornos, se siente como un órgano, como ya sabemos que el órgano pues, es a base de aire, y los instrumentos como son también a base de aire y es a base de metal. Al momento de que se junta todo este tipo de sonidos, crea unos armónicos y produciendo ese timbre de un órgano. La verdad es que es algo muy hermoso. Para nosotros, el que nos venga a dirigir el maestro Julio Briceño, la verdad es que es un privilegio, porque es toda una institución en cuestión de metales, tiene una amplia experiencia, y lo notamos desde su manera de dirigirnos a nosotros, porque
cada maestro, cada instrumento tiene su forma de hablar hacia el compañero, ¿no? Y él tiene esa experiencia, ¿no? Tiene las palabras exactas para que nosotros podamos entender bien lo que él quiere y lo que la música nos pide en cada fragmento, en cada cosa que vayamos a hacer, lo tiene exacto y claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, para nosotros es algo muy importante. Nos ha ayudado incluso a subir personalmente también de nivel en el instrumento. Bueno, yo creo que ayuda mucho la experiencia orquestal, todos los años que tengo de experiencia orquestal, y además el hecho de trabajar en la parte académica como maestro de música de cámara en el conservatorio desde hace ya muchos años. Creo que el músico necesita desarrollar una visión que le permita observar todos los elementos que tiene una partitura, que es el documento, el único documento que tenemos de los compositores, a partir del cual nosotros, los intérpretes, llevamos a la vida esas historias, esas narraciones, esas sinfonías, esas sonatas, ese material orquestal que por una parte puede estar dormido en el seno de un papel, de una partitura, y que a la hora de traerlo al escenario cobra vida. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de tener una visión integradora de la partitura orquestal o de la partitura de piano, en mi caso, por ejemplo, tengo mucha experiencia también tocando música de cámara con grupos de metales. Y en el pasado también he dirigido muchos programas con grupos de metales y percusiones. De manera que esa experiencia y los estudios que he realizado, por supuesto, me permiten alcanzar esa propuesta como la que vamos a presentar en estos conciertos, y espero que el público la disfrute, de manera que, como decimos, pues no se extrañan los instrumentos de cuerda. Hola, soy Roberto Cerquera y soy percusionista y timbalista principal de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Tengo 11 años en la orquesta y bueno, como todos los músicos que formamos parte de esta orquesta, entré aquí por medio de un concurso por oposición y bueno, pues hemos ido recorriendo el tiempo pues con varios directores, muchos programas divertidos como este que vamos a hacer ahora. Para este programa hay una participación nutrida de una sección de percusión para la segunda parte del concierto, en la que vamos a utilizar teclados de percusión como son la marimba, el vibráfono, el glockenspiel. Vamos a utilizar un par de juegos de timbales, se utilizan 2 timbalistas para algunas de las piezas que se van a interpretar, como son Júpiter y Marte de Gustav Holst, y bueno, instrumentos mucho más tradicionales de ver en la orquesta, como son evidentemente el bombo, el tambor, los platillos. Creo que de los programas, digamos que post encierro, y ahora que estamos muy felices de regresar a las salas, cada vez empiezan a volver a integrarse las orquestas ya completas y a tener programas grandes. Sin embargo, este regresar paulatino que hemos tenido en las orquestas nos permitió también tener programas muy singulares, ¿no? Con música de cámara, justo como lo que estamos haciendo ahora, y creo que cada vez van a disminuir un poco las oportunidades de escuchar agrupaciones tan pequeñas dentro de una sala de conciertos como es ahora, y no es que sea, no por pequeña me refiero a que va a ser algo como muy calmadito, todo lo contrario, vamos a tener un ejército de metales enfrente y vamos a tener atrás a bastantes percusiones tocando, pero no son programas que son comunes dentro de la programación de una orquesta, y eso lo hace muy llamativo y muy singular. Es un repertorio muy interesante porque, bueno, vamos a tocar unos motetes que viene más bien de la música vocal y transmitirlo hacia unos instrumentos de metal. La sonoridad es increíble. La otra es que el repertorio, por ejemplo, en este caso que se va a tocar Los planetas de Gustav Holst, vamos a tocar dos fragmentos de los cuadros de una exposición. Tocarlo solamente con puros alientos y la cuerda, sientes un poder totalmente impresionante. Lógicamente que no es, ya con toda la orquesta es otra sonoridad, ¿no? Pero solamente los puros metales también
crea un ambiente totalmente diferente al escucharlo normalmente. Se hace muy atractivo porque, como te comentaba, sí se llega a creer ese órgano totalmente. Entonces es una sonoridad muy potente y a veces donde nos piden ciertos directores o que nos llegan a pedir, bajen un poco el volumen, aquí tenemos la libertad de soplar con más confianza, con más aire, y el sonido es totalmente diferente, somos más libres de nosotros mismos. Yo visualizo este programa de varias maneras, pero una forma de poderlo explicar al público es que aquí tenemos a un grupo de 6 compositores en todo el programa, y a esos 6 compositores los podemos agrupar por pares, son 3 pares, y me parece interesantísimo este dato, porque eso puede explicar mucho el contenido de la música y el estilo de la música que vamos a ofrecer. Cada uno de los pares tienen el vínculo que los une, es que son contemporáneos. Los dos primeros compositores son William Byrd y John Bull, 2 compositores ingleses del Renacimiento tardío, en una Inglaterra que acababa de pasar por la época isabelina, que fue una de las épocas de mayor florecimiento de las artes. Y luego los otros 2 son 2 compositores del periodo romántico por excelencia, contemporáneos. Uno en Austria y otro en Rusia, en la antigua Rusia, anterior a la Unión Soviética, por supuesto. Estamos hablando del siglo XIX, como son Modesto Mussorgsky y Anton Bruckner. Y finalmente tenemos al otro par de contemporáneos, 2 compositores ingleses de lo más importante, de lo más representativo, que les toca a ambos la transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX, alcanzan a vivir las primeras 3 décadas del siglo XIX, y se trata del gran compositor Edward Elgar, famoso por haber escrito la marcha Pompa y Circunstancia, que son muy populares, pero también esa maravillosa obra intitulada Las Variaciones Enigma, de la cual nosotros vamos a presentar uno de mis arreglos, la número 9, la variación número 9, que tiene por título Nimrod. Y luego el otro compositor es Gustav Holst, enorme compositor, trombonista él mismo, que luego se dedicó a la composición y que también es muy conocido por haber escrito 2 suites dedicadas a grupos configurados por instrumentos de aliento y percusión. Creo que en la primera parte de este año la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional presentó la primera suite en su versión con las secciones de alientos, que incluye además de los metales, pues las maderas, las flautas, clarinetes, etc. Y claro, es un compositor que tiene tiene un estilo muy particular, en donde de su obra Los Planetas, que es una suite orquestal fantástica, maravillosa, muy conocida, nosotros vamos a presentar 2 números, que son tal vez los más brillantes, los más conocidos, titulados Marte y Júpiter. Júpiter, siendo el planeta de la alegría, es la orquestación que se utiliza, está llena de colores muy brillantes, es muy rítmico y además abre la orquestación no solamente de los metales, sino también abre todos los timbres posibles en la percusión, utilizando los instrumentos que tenemos en la sala. Y bueno, este ritmo y esta vivacidad que ocupa en las percusiones, sin duda reflejan mucha alegría. Y para la guerra en Marte, bueno, Marte, que es el planeta que se asocia al planeta de la guerra, hay un ritmo que se llama, cuando interpretamos un ritmo constante y que se repite todo el tiempo, le llamamos ostinato, ¿no? Ese ostinato está puesto en los timbales y en el tambor, que el tambor, al ser un instrumento de origen militar, evidentemente representa esta fuerza de la guerra, esta fuerza militar, de marcha, ¿no? de confrontación, y por ahí es por donde va el camino de estas representaciones. De manera que es una visión global de presentar el contenido de nuestro programa. Y lo que quiero decir es que es interesantísimo, es que, por ejemplo, mientras que las 3 primeras obras del programa, porque la primera es una marcha que se llama Marcha del Conde de Oxford, escrita por William Byrd, y las otras 2 son del mismo compositor, John Bull. Una es una pavana, una danza lenta, y luego una giga, que es una danza rápida muy contrastante. Esas 3 piezas
tienen una característica muy particular. Fueron escritas para un virginal, que es un instrumento de teclado muy sofisticado, muy sutil, y uno se preguntará, ¿cómo traer la música de un virginal a un gran grupo de metales y percusiones? Ese es el secreto y esa es la magia que le corresponde al arreglista. En este caso se trata de arreglos realizados por un extraordinario músico inglés, Elgar Howard, quien, por cierto, realizó el arreglo de la última obra, las últimas dos piezas que vamos a tocar, que son parte de otra suite famosísima, muy conocida para el público que gusta de escuchar la música orquestal, los cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky. Lo que tal vez mucha gente no sepa es que esa obra fue escrita para piano y que la versión que escuchamos con frecuencia es una orquestación de un gran compositor francés, Maurice Ravel, el mismo que escribió el famoso Bolero. Ravel hace ese trabajo de orquestación porque a su vez él era conocido como un gran orquestador. Entonces, ¿cómo es posible que un músico como Elgar Howard extraiga el concepto, la idea y el carácter de una marcha escrita para virginal, teclado chiquito, y lo ponga en el lenguaje de los instrumentos de metal? Y también cómo es posible que un compositor, vamos a hablar de Ravel, observe la partitura de piano de Mussorgsky y una suite maravillosa, como es los cuadros de una exposición, que todo el mundo conoce, y lo lleve al terreno orquestal, a lo más sublime de la música orquestal. Y lo que nosotros vamos a hacer no es la versión de Ravel, sino es otra versión del propio Elgar Howard, el mismo arreglista de las primeras piezas de nuestro programa, para establecer ese marco de referencia. Y yo creo que quienes vengan a nuestros conciertos van a coincidir con nosotros, y con todo respeto lo digo, no van a extrañar los instrumentos de cuerda, porque es un arreglo tan bien elaborado, tan bien hecho, que el mismo Elgar Howard se basó en la partitura de piano, en la fuente original de Mussorgsky, para hacer esta versión extraordinaria para metales y percusiones, donde pueden apreciar diferentes combinaciones de trompeta piccolo, diferentes trompetas en todas las tonalidades, mi bemol, do, si bemol, una trompeta bugle que tiene un color particular, una gran sección de cornos, trombones, barítono, dos tubas y percusiones que incluye teclados, marimba, vibráfono, xilófono. Entonces es todo un aparato, es toda una batería de colores y de sonidos que es de alguna manera el mismo marco de referencia de Maurice Ravel en su gran trabajo orquestal, pero ahora en esta versión de Elgar Howard. Entusiásmense y acompáñenos en nuestros conciertos de jueves y sábado y consulten las fechas en nuestra cartelera.